Hola, bienvenidos una vez más al podcast de Exprésate Pucamaima. En el día de hoy nos encontramos Arlene Gutiérrez y Carla Ferreiro. En esta ocasión conversaremos con un invitado especial sobre el gran reto que ha representado para las marcas la gestión de la comunicación corporativa y el manejo de la crisis ante la pandemia que atraviesa el mundo. Por ello, la Escuela de Comunicación Pucamaima está realizando en su primera edición la primera jornada de comunicación corporativa, la comunicación de crisis como salvadora de las marcas en tiempos de COVID-19, donde nuestro invitado será expositor. En esta oportunidad tenemos el placer de dialogar con Tony da Silva. Tony es socio director de Pisolante, una firma internacional de consultoría en estrategia y comunicación empresarial, lugar donde ha trabajado durante los últimos 28 años, con más de 300 empresas de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Cuenta con una extensa trayectoria profesional en el área de las comunicaciones y asuntos corporativos, asuntos públicos, gerencia de issues, situaciones de crisis, responsabilidad social empresarial y desarrollo de competencias comunicacionales. Bienvenido, señor da Silva, ¿cómo se siente? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, Arlene, y gracias, Carla. Para nosotros es un honor poder tenerlos aquí con nosotros, ya que nosotras somos estudiantes de comunicación corporativa y poder contar con la presencia de usted, un hombre con tanta experiencia, sabemos que le vamos a sacar mucho provecho. Muchas gracias. Bueno, para nosotras es un honor tenerlo aquí, como dice mi compañera Arlene, y nos gustaría ver, una perspectiva comunicacional de la consultoría, porque ante la crisis generada por la pandemia, se da espacio para muchas potenciales crisis en las empresas. Así que nos gustaría saber cuál ha sido el mayor reto para las empresas ante el COVID-19. Tal vez definir el mayor reto para las empresas es complejo porque las empresas nos hemos tenido que enfrentar a múltiples retos simultáneos. Por una parte, tal vez el más importante es la salvaguarda, y ha sido el más importante, es la salvaguarda del bienestar de los trabajadores, de los colaboradores de la organización, frente evidentemente a una pandemia pues, que nos afecta a todos por igual. Considerando que el recurso humano pues, es evidentemente el activo más importante con el que cuenta una organización. Es parte de su conocimiento, es lo que conforma su cultura, es lo que le permite al final del camino pues, operar y llevar a cabo los procesos que a su vez le permiten servir a la sociedad. Pero por otra parte, ha sido un reto muy importante precisamente por esa razón, que está vinculada con elementos de salud de tus colaboradores, pues mantener la continuidad operativa de la organización. Entonces, la combinación entre esa salvaguarda de tu personal, de tu gente, y combinar eso con la necesidad de mantener la continuidad operativa como un elemento de servicio hacia la sociedad en función de la naturaleza de cada organización, ha sido probablemente la combinación de esos factores el reto más importante de las empresas, de las organizaciones, en los últimos 18, casi 20 meses, ya que llevamos de una u otra forma bajo este esquema donde hemos tenido que ir al teletrabajo, donde las empresas han tenido que digitalizar su forma de operar y de su servicio, la forma en que las cadenas de abasto de suministro y de logística pues han sido alteradas en todo el mundo, y en consecuencia, bueno, lo que eso ha traído como resultado en los mercados de cada uno de los países, y en consecuencia con efectos hacia el consumidor y con efectos hacia los usuarios de distintos tipos de servicios en cada país. Entonces, esos dos elementos creo que han sido probablemente los más importantes, los retos más desafiantes, y sobre eso evidentemente se derivan muchos otros, pero esos creo que son fundamentalmente los más relevantes. A nuestro entender, también es un reto para Pisolante combatir la crisis de las empresas como consultores externos, porque no son un departamento in-house. Entonces, querríamos conocer los detalles de las empresas, sumándole la pandemia, cómo esta obstaculizó la comunicación en ciertos aspectos. ¿Y qué nos podría decir de esto? Como desde esa perspectiva outside. Pero fíjate, el hecho precisamente de no ser parte de las organizaciones para las que trabajamos desde el punto de vista interno, nos da una gran ventaja, y esa ventaja es poder ver los problemas desde afuera y tener la capacidad de aportarle perspectiva a nuestros clientes o a las empresas con las que trabajamos para manejar precisamente sus asuntos críticos y poder efectivamente a través de la experiencia y la trayectoria que tenemos manejando particularmente situaciones bien sean contingentes o de crisis, aportarles la mejor solución para la resolución de un problema, bien sea desde el punto de vista de la toma de decisiones, desde la perspectiva gerencial o desde la perspectiva comunicacional, y evidentemente la combinación de ambas cosas. Entonces, allí hemos tenido experiencias bien interesantes de aporte de cara, por cierto, no solamente al manejo
de las consecuencias para la organización, sino al mismo tiempo el cómo desde la organización poder conectarse con distintas audiencias que podrían, dentro de su grupo de interés, que se han visto también efectivamente afectadas por esta situación pandémica para todos. Entonces, ha sido una experiencia bien aleccionadora, bien enriquecedora, que evidentemente de la que nosotros no estamos exentos, ¿no? Como tú bien decías, es decir, para nosotros también ha sido un reto importante manejar nuestra propia realidad como organización de cara a poder mantener la continuidad operativa, mantener nuestro servicio a nuestros clientes. Y lo hemos hecho, creo que vale decir, muy exitosamente, primero porque nuestro equipo ha demostrado una gran flexibilidad y una gran capacidad de adaptación a nuevas formas de trabajo. También la capacidad de haber tomado decisiones muy tempranamente. Yo recuerdo que cuando apenas estábamos en el año 2020 escuchando las primeras noticias en China de los primeros brotes de COVID-19, ya nosotros estamos pensando en las medidas y pensando en nuestra propia estrategia para precisamente asegurar la continuidad operativa. Una de las primeras cosas que hicimos fue establecer una mesa situacional con el comité ejecutivo para hacerle seguimiento efectivamente a la situación e ir tomando decisiones oportunas que nos permitieran tener margen de maniobra suficiente para anticiparnos, que es un tema clave cuando uno planifica por escenario en relación a lo que tiene enfrente y lo que ya está viendo que va a venir. Eso se tiene que hacer, obviamente, digamos, en equipo, se tienen que tomar decisiones conjuntas, pero tuvimos, yo creo que la buena guía de ese comité ejecutivo que establecimos para ir tomando decisiones oportunas. Y eso implicó, por ejemplo, bueno, cómo nosotros enviamos a todo nuestro equipo a trabajar a distancia, logrando efectivamente pues, construir las capacidades donde hacía falta para que eso fuese posible, de manera tal de que no se interrumpiera ningún proceso. Y luego, evidentemente, establecer algunos procesos, algunos protocolos, algunas normas en común para poder operar, no solamente, por cierto, todos a distancia, sino que nuestra operación es un tanto más compleja porque nosotros tenemos personas trabajando en distintos países, en distintos usos horarios. ¿Okay? Tenemos personas en Madrid, tenemos personas en Washington, tenemos personas en Guatemala, tenemos personas en Venezuela, tenemos personas en Dominicana. En fin, hay una serie de mercados en los que operamos regionalmente, tienen usos horarios diferentes, tienen capacidades diferentes, y eso ha representado evidentemente pues, un reto de gestión importante. Lo hemos solventado muy exitosamente, pero por eso, fundamentalmente de nuevo, quiero reiterar y reconocer públicamente el trabajo de cada miembro de nuestro equipo que ha mostrado su capacidad de adaptación para ello. Nuestro equipo del back office, del equipo, digamos, de administración y de operaciones de nuestro negocio, que ha logrado colocar las herramientas que han hecho falta muy rápidamente para que nuestro equipo pueda operar a distancia. Y luego la flexibilidad de comprender que lo primero y lo más importante es la salud y el bienestar de nuestro equipo. Y luego entonces, a partir de poder salvaguardar eso como primer elemento, asegurar las condiciones de operación para continuar prestando un servicio que desde nuestra perspectiva también ha sido crítico para nuestros clientes de cara a ayudarlos a sobrepasar estos 20 meses de complejidad que ha significado la pandemia de COVID-19. Muy bien. Bueno, en nuestras clases de diagnóstico de la comunicación hacemos la analogía de que los comunicadores, los que nos dedicamos a esto, somos como doctores. Nosotros en las empresas diagnosticamos y le ponemos una curita, una medicina dependiendo del problema que tenga cada empresa. Entonces a nosotros se nos hace súper interesante porque usted es consultor. A pesar de que usted trabaja con esas marcas, esas empresas, Pisolante es una marca y Pisolante también estaba sufriendo la pandemia, o sea, estaba sufriendo el COVID-19. Entonces queríamos saber cómo fue ese proceso de ustedes ingeniarse para ayudar a otros, pero también ayudarse ustedes mismos como marca. Bueno, un esfuerzo muy grande y muy importante. Es decir, primero la certeza de tomar las decisiones apropiadas, ¿okay? Bien ponderadas. Y te puedo decir que, bueno, muchas horas de trabajo, mucho trasnocho y mucho esfuerzo para mantener efectivamente la atención apropiada en las dos dimensiones. Ahora, tú mencionabas el tema del diagnóstico. Ciertamente, una de las cosas que uno hace, bueno, es cómo estoy, así como uno lo hace con sus clientes. Es decir, al final del camino también es darse una cucharada de su propia medicina, ¿verdad? En relación a entender que lo mismo que uno hace para otros debe aplicarlo a sí mismo y uno debe, como dice el viejo refrán, walk the talk, ¿no? En consecuencia, ese diagnóstico de nuestras capacidades nos permite ver dónde están nuestras posibilidades y a partir de ahí entonces actuar. Y en el caso de los clientes,
ya que lo mencionas, o de las empresas con las que trabajamos, bueno, pues tratar de ofrecer, yendo a tu analogía, pues la mejor receta posible. Y cuando digo receta me refiero a la mejor forma de poder describirle un camino que le ayude a transitar por estos tiempos complejos y turbulentos. La cosa está en que uno a veces diagnostica, usando tu analogía del médico, el médico te ve, te diagnostica, te da la receta, pero queda por parte del paciente tomarse el tratamiento o no. Es decir, hay una decisión también por parte de esa otra parte de hacer su parte. Y afortunadamente, por lo menos en nuestra experiencia, nosotros trabajamos con empresas de primer nivel, líderes en sus mercados, independientemente de su tamaño. Pueden ser empresas grandes, medianas o pequeñas, pero son empresas que tienen muy claro su rol de cara a la sociedad, tienen muy claro su visión, su misión y sobre todo su propósito. Y una de las cosas más importantes que ha ocurrido a lo largo de estos meses de pandemia es que las empresas que han trabajado y han manejado la circunstancia desde su propósito han sido muy exitosas en el manejo, porque tienen claro por qué hacen las cosas. En consecuencia es más fácil tomar decisiones cuando yo tengo claridad de por qué hago lo que hago. Y eso ha sido, yo creo que un faro, una luz importante para muchas organizaciones en términos de, bueno, al momento de tomar decisiones, entender por qué las estoy tomando y cómo lo estoy haciendo. Y hay experiencias fantásticas de empresas que han hecho sacrificios muy importantes, muy grandes, en favor de mantener su continuidad operativa, en términos de servicio para quienes trabajan y evidentemente también para con sus colaboradores. Muchas veces ese esfuerzo, por cierto, a veces es un tanto, tal vez invisible no es el término más apropiado. Tal vez no se deja ver todo el esfuerzo que hay detrás para hacer que las cosas pasen y para que una empresa continúe operando como si nada ocurriese. El esfuerzo que hay detrás es muy grande. A veces no es necesariamente del todo visible, ni para los colaboradores, ni tampoco para el mercado. A veces damos las cosas por sentado. Y resulta que ese esfuerzo muchas veces hay que también visibilizarlo. Hay que permitir que otros lo vean para que lo entiendan, en consecuencia lo valoren. Ese nivel de conciencia sobre el esfuerzo permite que nuestras audiencias valoren mejor lo que hacemos, cómo lo hacemos y sobre todo por qué lo hacemos. Bien. Bueno, ¿cómo fue lidiar con la crisis de las empresas desde la perspectiva de consultor? Es decir, ¿qué métodos, herramientas utilizaron para combatirla? Puntual. Pues mira, el primer punto importante, una de las cosas tal vez para responder a tu pregunta de lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo es ayudar a pensar estratégicamente a nuestros clientes. Y eso implica, o a las empresas con las que trabajamos, eso implica, bueno, una labor de diagnóstico, una labor de análisis situacional, de entender dónde estamos parados, ¿okay? A partir de eso, cuáles son los riesgos a los que nos estamos enfrentando, cómo ponderamos esos riesgos apropiadamente para entender cuál es el impacto de cada uno potencial y cuál es la probabilidad de ocurrencia que cada riesgo tiene, poder monitorear esos riesgos para entender cómo se van moviendo en el tiempo, lo que te permita calibrar una estrategia de atención apropiada. Por cierto, para no subestimar nada, pero tampoco para sobreestimar nada. En consecuencia, mantener el orden en el proceso es muy importante y eso implica trabajar hacia adentro de la organización con las personas en ayudarlos también a organizarse, a ordenar la casa, a ordenar sus procesos, a tomar decisiones. Entonces la institución, en términos de herramientas, por ejemplo, o la constitución de equipos de rápida respuesta o comités de crisis, o como los quieran ustedes llamar, cada empresa tiene una etiqueta diferente para el mismo grupo de personas que cumplen esa función, pero tiene que ver con contribuir con esa instancia, bien sea a través de la creación de ella, si no existe, o a través de la gestión de ella, si ya existe, para ayudar a pensar estratégicamente de cara a la mejor toma de decisión. Por cierto, tanto operacional, recuerden que el manejo de crisis es una combinación de tres cosas. Es una combinación de la respuesta gerencial, es una combinación de eso con la respuesta operativa y es una combinación de esos dos elementos con la respuesta comunicacional. Entonces, cuando usted combina esas tres cosas, usted le está dando una atención integral a lo que se denomina manejo de crisis o crisis management. En consecuencia, esa forma de operar nos ha permitido integrarnos con nuestros clientes, o con las empresas con las que trabajamos, hacer equipo con ellas. Y cuando digo equipo, esto es bien importante. Nosotros no nos concebimos como una organización digamos, que cae de paracaidista a decir a los demás lo que tienen que hacer. Trabajamos con las organizaciones para conjuntamente buscar las respuestas. Lo que sí consideramos que sabemos hacer bien es hacer buenas preguntas. Y eso nos ayuda efectivamente entonces a ayudar a buscar esas respuestas que contribuyan a que la organización pueda solventar, mitigar esos riesgos,
solventar esos focos que pueden significar una amenaza importante y en consecuencia pues abrir el camino a poder transitar la turbulencia, la tempestad, la coyuntura de la mejor forma posible. Muy bien, hablamos mucho de turbulencia, obviamente el COVID fue algo sin precedentes y sabemos que nadie estaba preparado para esto. Tal vez se pudo haber visto algunas noticias de que venía el COVID, pero yo sé que muchísimas de las empresas no sabían que esto iba a pasar. Entonces, queríamos saber en su opinión cuál ha sido una mala práctica común que usted ha visto en respuesta de las marcas a la pandemia. Mira, más que a la pandemia, me gustaría referirme a lo que tú mencionas en el contexto de tu pregunta, que son los errores más frecuentes, ¿no? Y yo te diría que hay muchos enemigos que conviven con las organizaciones cuando se trata de prepararse para el manejo de crisis. Una de ellas es pensar que la crisis no me va a ocurrir a mí. Esto siempre pasa. Que eso no me va a pasar a mí. Que eso le pasa a otro, ¿no? Somos por naturaleza, y esto no lo digo yo, lo dicen los neurocientíficos, somos por naturaleza optimistas, ¿no? Estamos predispuestos al optimismo. En consecuencia, a veces sentimos que las cosas negativas le van a pasar a otros y no nos van a pasar a nosotros. Yo te diría que en ese contexto, uno de los errores más frecuentes es la subpreparación. Es decir, la ausencia de preparación oportuna y apropiada para enfrentarse a situaciones contingentes o de crisis. Eso es un denominador lamentablemente muy común en las organizaciones, porque eso requiere tiempo, eso requiere inversión, eso requiere una cantidad de esfuerzos a las que las organizaciones, cuando sienten que todo va bien, pues sienten que no es necesario. Pero tú mencionas algo clave. No es que no sabíamos que esto no iba a pasar. Es decir, en la historia de la humanidad, las pandemias han sido recurrentes, por cierto, y de mucha mayor magnitud que lo que ha sido la pandemia de COVID-19 en el pasado. Evidentemente bajo otras condiciones de contexto. Pero si uno ve la carretera que hemos transitado como humanidad, bueno, pues esta historia la hemos repetido una y otra vez. De hecho, en el mapa de riesgo del Foro Económico Mundial ya estaba claramente establecida amenazas o riesgos de esta naturaleza desde hace años. Entonces, la subpreparación es un elemento que se traduce en un enemigo interno con el que convivimos en muchas organizaciones. Y luego tenemos, a raíz de eso, pues otra cantidad de elementos. Pues tendemos a minimizar a veces las cosas, tendemos a subestimar a veces el impacto potencial que tienen algunas circunstancias para la organización. No nos preparamos adecuadamente. No nos preparamos, por cierto, ni siquiera preventivamente, ni nos preocupamos por estar preparados tampoco en términos de capacidad de reacción. Y eso suele ser un error frecuente. De hecho, la estadística dice que el 86% aproximadamente de las situaciones de crisis provienen de riesgos latentes. Es decir, riesgos que están ahí, los conocemos, convivimos con ellos, pero no le prestamos mucha atención. Pero una pregunta. ¿Usted estaba preparado? Mira, yo creo que en términos de preparación, yo te diría que porcentualmente hablando, con un alto nivel porcentual de preparación para manejar una circunstancia de esta naturaleza, porque entre otras cosas nos dedicamos a eso. ¿Okay? Ahora, por supuesto que hay un porcentaje de incertidumbre en el marco de la circunstancia porque ninguna crisis es igual a otra. Ninguna circunstancia es igual a otra. Por tanto, siempre va a haber un porcentaje de incertidumbre en el manejo o de ausencia de preparación frente a la especificidad de la circunstancia. Pero hay una base que te permite tomar decisiones. Ahora, ya que lo mencionas, ¿qué es lo más importante? Hay muchas organizaciones que se preocupan mucho por tener, por ejemplo, y es bueno, manuales, protocolos, este tipo de herramientas. Son buenas, necesarias, oportunas. Pero lo más importante es la capacidad, que por cierto es la definición, yo te diría que con la que mejor me conecto en términos de manejo de crisis, que tiene que ver con la capacidad para tomar decisiones. Porque las crisis son puntos de inflexión en lo que probablemente la habilidad más importante que se pueda poner al servicio de su manejo es el tomar decisiones rápidas. ¿Okay? En nuestro ámbito de trabajo, bueno, tomar decisiones es una necesidad cotidiana. En consecuencia, estamos bastante acostumbrados a hacer eso. Pero en el ámbito de lo que corresponde a lo que ha sido esta circunstancia, yo te diría que esas son como los errores más frecuentes de las organizaciones. No prestar tal vez suficiente atención a los elementos de preparación para prevenir. La mejor crisis es la que no se tiene. Pero para eso hay que tener un buen sistema de inteligencia, un buen sistema de alerta temprana. ¿Okay? Hay que tener las herramientas, pero sobre todo hay que tener personas preparadas para tomar decisiones muy rápido. Te lo pongo con un simple ejemplo. Un piloto de un avión
¿verdad? Antes de que le den una licencia o antes de que pueda volar un equipo cualquiera que sea. Y por cierto, una vez que vuela un equipo, eso no quiere decir que puede volar cualquier equipo, ¿ok? Si él tiene una licencia para 757, no puede volar 747, ¿verdad? Esa persona, ese profesional, invierte muchas horas de su tiempo en el simulador. Porque cuando él tenga una emergencia en el aire, lo que se aspira de ese piloto es que pueda tomar decisiones muy rápidas. Él no va a voltearse a consultar un manual, a ver qué dice el manual frente a lo que le está pasando. Él tiene un manual allí para hacer un chequeo, ¿ok? Pero él tiene que reaccionar con las capacidades ya construidas sobre sí. Si no lo han visto, véanlo, ¿no? El milagro sobre el Hudson es un buen ejemplo de lo que significa tomar decisiones muy rápidas frente a elementos del entorno en microsegundos para poder salvar la vida de esos pasajeros. Bajo una serie de condiciones que tú tienes que analizar muy rápidamente y tomar una decisión. Eso se hace y es posible cuando uno tiene ya el criterio formado para tomar decisiones rápido porque tienes experiencia en el manejo. Por eso en las organizaciones la ejecución de simulacros, bien sea de baja intensidad o de alta intensidad, son tan recomendables y hacerlos con cierta frecuencia. ¿Okay? Hay gente que de pronto hace esfuerzos de preparación y cree que porque lo hizo hoy no le hace falta hacerlo más nunca, o pasan años antes de que vuelvan a hacer algún tipo de esfuerzo de capacitación, de preparación, de revisión. Eso es bueno hacerlo periódicamente. Entonces, ese es probablemente uno de los errores más frecuentes con los que uno se consigue. Ok, bien. Pues yéndonos a una perspectiva, un contexto más internacional, para ustedes como consultores internacionales, también visualizaron situaciones de crisis en el mercado internacional. Entonces, ¿cómo fue esto? ¿Les sirvió para implementar nuevas estrategias quizás en el mercado nacional? Una de las ventajas que tiene trabajar internacionalmente es que uno se alimenta de muchas experiencias y uno tiene la oportunidad de compartir con equipos que son multidisciplinarios, multiculturales, donde se pueden efectivamente pues, implementar estrategias diferentes de las que uno va aprendiendo y tomando los elementos, digamos, de mayor valor, y eso permite ir fundamentalmente creando metodología, o te permite ir creando respuestas o metodologías de respuesta que pueden ser aplicadas de manera, vamos a llamarla, entre comillas, universal, porque siempre va a haber un grado de customización, de adaptación a los mercados particulares, porque cada mercado tiene un contexto diferente. Cada país tiene un contexto diferente, tiene un entorno diferente, tiene una circunstancia diferente. Uno tiene que saber adaptar, digamos, no hay recetas mágicas para el manejo de crisis. No es como que usted toma un libro de cocina y le dice, si usted pone tanto de harina, tanto de mantequilla, tanto de azúcar, bueno, le va a salir este bizcocho perfecto y maravilloso. No funciona exactamente así, porque cada crisis es diferente, independientemente de que esa crisis sea en el mismo sector, sobre la misma circunstancia y con la misma empresa. Y esa crisis hoy, si la vives, es de una manera, y si la vives dentro de 3 meses es de otra. Porque los actores involucrados son diferentes, porque los impactos son diferentes, porque hay 1000 cosas que cambian. Entonces, es muy importante considerar que independientemente de ese aprendizaje, uno siempre tiene que procurar traducir eso a la realidad local. Entonces, aquello de piensa global, actúa local, tiene mucho sentido cuando se manejan circunstancias como estas en distintos mercados, donde, por cierto, impactan cosas como desde el contexto local hasta la cultura. Entonces, hay que ser muy cuidadoso en esas recetas o talla única, ¿no? One size fit all no es exactamente el modelo para el manejo de crisis en las organizaciones, mucho menos cuando se trata de diversos mercados. Bien, entonces, hablando de metodologías y de estandarizar, ¿verdad? Procesos quizás, nos gustaría que nos contara un poquito de buenas prácticas en el manejo de crisis en el contexto actual. O sea, vamos a decir como un 101 de comunicación de crisis. ¿Qué es el nombre del episodio? De hecho. Qué bien. Bueno, buenísimo. Entonces, 101. Bueno, lo primero es, establezcan en su organización un sistema de alerta temprana. Sean capaces primero de levantar su mapa de riesgo. En estos días estuve en una charla, por razones obvias no puedo decir dónde, pero me sorprendió que cuando hice la pregunta, ¿cuántos de ustedes, estoy hablando de empresarios, ¿no? Dice, ¿cuántos de ustedes tienen un mapa de riesgos levantado de su organización? Yo creo que en un grupo como de 40 personas, 2 levantaron la mano. Entonces, una tarea muy importante es entender dónde están sus riesgos, cuáles son y dónde están, qué magnitud tienen. Ese mapeo de sus riesgos, que por cierto, es una práctica que debe ser periódica, porque los riesgos cambian, los riesgos varían, los riesgos son vivos, ¿no? Se mueven. Entonces,
esa definición del mapa es importante. El sistema de alerta temprana debería ayudar a rescatar mucha de la información que puede provenir de la propia organización y su gente para identificar muchos de esos riesgos. Estamos hablando de riesgos operativos, estamos hablando de riesgos financieros, estamos hablando de riesgos organizacionales, estamos hablando de riesgo reputacional, en fin. Una vez que uno tiene eso, entonces uno puede, digamos, con esa información comenzar a construir escenarios, determinar para qué cosas yo debería estar más preparado. Y si yo debería estar preparado para circunstancias de riesgo que tienen un alto impacto y una alta probabilidad, ¿cuáles son los escenarios que yo puedo prever en consecuencia cómo planificar la respuesta? Y puedo crear ciertos protocolos, puedo crear ciertas estructuras, puedo crear ciertas formas de responder en caso de que ese riesgo detone y se convierta en una situación contingente o de crisis. Entonces, eso es preparación. ¿Okay? Todo esto que estamos hablando ahorita tiene que ver con, bueno, mi capacidad de anticipación. ¿De acuerdo? Eso es una parte de la historia, que por cierto podemos profundizar en eso muchísimo. Pero del otro lado está cómo trabajo en la capacidad de reacción que tengo. Y esa capacidad de reacción tiene que ver con, ¿tengo un comité de crisis? ¿O tengo una instancia donde las personas puedan reunirse para tratar un asunto crítico y darle una respuesta oportuna y apropiada? Tengo a las personas apropiadas, con los perfiles apropiados, con los rangos apropiados. ¿Ok? Eso es importante. Y una vez que tengo eso y un actor clave dentro de eso, tiene que ver con la vocería de la empresa. ¿Quiénes van a dar la cara por la organización? Si tengo un problema que me estalla en la cara y tengo que salir a responder. ¿Quiénes van a ser los articuladores de esa estrategia y quiénes van a dar la cara por ella? Es un elemento absolutamente crítico que tiene que ver en consecuencia con la capacitación de esos individuos. No hay nada más peligroso que alguien sin capacitación dando la cara por una organización en una situación de crisis. ¿Okay? Porque los niveles de incertidumbre son altísimos. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Cómo va a responder? ¿Cómo va a estructurar sus mensajes y su discurso para dar respuesta? Entonces, hay una cantidad de elementos que hay que responder y que hay que atender. ¿Cómo tengo yo un mínimo de herramientas para operar? Y herramientas para operar tienen que ver desde la logística y las previsiones que yo pueda tomar en ese sentido, hasta los elementos fundamentales de la construcción de discurso y toma de decisiones. Entonces, ahí yo tengo también que trabajar y ponerme de acuerdo, tener un mínimo. Y, por último, ¿cómo hago para poner todo eso en práctica? ¿Cómo yo engrano todos esos elementos para que al momento de tener que recurrir a ello, aquello pueda fluir de una manera apropiada, sin conflicto, de manera eficiente, eficaz, para atender el problema y darle solución? Entonces, estos son elementos del 101, es decir, estos son elementos que toda organización, por lo menos a un nivel básico, debería tener. Lo sorprendente es que las organizaciones no necesariamente las tienen. Y se sorprenderían la cantidad de empresas muy grandes, de grandes marcas, que usted le hace la consulta o le hace el diagnóstico y se da cuenta que no están preparadas, porque no tienen nada de esto. Por lo menos no lo tienen actualizado. Tal vez en algún momento lo hicieron, pero luego pues simplemente no lo actualizaron. Y recuerden que en las organizaciones la gente cambia, la gente se va, la gente se enferma, la gente cambia de posición, hay una rotación que cada cierto tiempo ocurre y bueno, hay gente que llega y no está necesariamente preparada como a lo mejor lo estuvo la anterior. Entonces, son elementos que hay que cuidar sistemáticamente. Entonces, hay que sistematizar el proceso de preparación y de construcción de capacidades internas para el manejo de crisis. Y se los voy a simplificar con un ejemplo muy sencillo. Pregúntense ustedes, cualquiera de los que estamos aquí, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen un extintor de incendio en la cocina de su casa? Nadie. Okay. No. Todos se ríen, todos se están riendo. Pero ese elemento que es tan básico y tan fundamental, más del 80% de los accidentes en los hogares que tienen que ver con incendios provienen de la cocina. Y usted le pregunta, así como he hecho hoy con ustedes, ¿cuántos tienen un extintor? Y la mayoría de la gente dice, nadie. Aquí hay uno por lo menos, estoy viendo uno allí, ¿verdad? Por lo menos aquí en el estudio hay uno, qué bueno, ¿no? Pero en nuestros hogares, donde tal vez somos un poquito más laxos, ¿no? Porque nadie viene a fiscalizarnos, bueno, pues a veces no tenemos las herramientas y los recursos para atender una emergencia. Entonces, visualícelo de esa forma, que es una manera muy cotidiana y muy cercana y muy, muy coloquial, muy casera, muy hogareña de verlo. Pero es básicamente lo mismo, es decir, ¿tengo lo que hace falta para atender una emergencia cuando ésta ocurra? ¿Sí o no? Y si no, ¿cómo me preocupo por construirlo?
Muy bien, entonces tenemos 3. Anticipación, capacidad de reacción y engranaje. Ya para finalizar, queríamos saber si podría puntualizar para nosotros... Oye, muy bien, pero muy bueno ese resumen, me lo voy a copiar. Ok, que si, queríamos saber si podría puntualizar para nosotros algunos aprendizajes que ha dejado el manejo de la pandemia. Wow, mira, y yo te diría que muchísimos. El primer aprendizaje es el factor humano, ¿no? La necesidad de un liderazgo empático, yo creo que ha sido para muchas personas, incluyéndome, un aprendizaje enorme, ¿no? Ese lo quiero resaltar probablemente por encima de otros, porque de ese derivan muchas cosas, de ese derivan cómo se toman muchas decisiones, ¿no? Luego, un aprendizaje natural ha sido lo que hemos venido conversando, la falta de capacidades construidas en las organizaciones para manejar coyunturas, crisis, tiempos turbulentos. Y eso ha sido un aprendizaje para muchas organizaciones con las que hemos trabajado. Luego también hay un aprendizaje importante en términos de cómo, y espero me sepan entender esto en el mejor de los contextos, cómo capitalizar sobre la crisis. La crisis puede ser, si uno trabaja desde su propósito, una oportunidad para permitir que las organizaciones entiendan de qué estamos hechos, ¿no? Y cuando se trabaja desde el propósito y se amplían las opciones, más allá del manejo de la coyuntura, a contribuir con las soluciones, desde la perspectiva de la responsabilidad social, desde la perspectiva de la sostenibilidad, entonces hay allí una gran oportunidad de aporte para la sociedad, que yo creo que muchas organizaciones se han dado cuenta de la relevancia que tiene por el valor que el consumidor, por el valor que la sociedad le ha dado precisamente a reconocer el trabajo, el esfuerzo de organizaciones que se han comportado de esa forma. Y eso ha sido un aprendizaje para mucha gente, para muchísimas personas y para muchas organizaciones. En consecuencia, te lo resumiría de esa forma para no quitarte mucho tiempo, pero creo que esos han sido elementos absolutamente críticos y fundamentales de lo que nos ha dejado estos meses, casi 2 años ya, de pandemia. Bueno, pues hemos tenido unas respuestas súper interesantes y súper enriquecedoras del señor Tony. Y bueno, muchísimas gracias, Tony, por estar aquí, acompañarnos en el día de hoy, desde una mirada consultora distinta. Y nada, pues muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que el contenido sea de utilidad y de valor para quienes nos escuchan, y les reitero mi agradecimiento por la consideración de haberme invitado a su espacio. Recuerden que la primera jornada de la comunicación corporativa se llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de noviembre en la Pucamaima y contará con la participación del señor Tony da Silva, quien profundizará sobre el tema de la comunicación de crisis durante la pandemia. Les invitamos a participar y buscar más información en las redes sociales de la Escuela de Comunicación de la Pucamaima con el usuario Exprésate Pucamaima. Esperamos verlos a todos allá, así que no falten. Exprésate Pucamaima se despide, así que nos escuchamos pronto.